Hey, ¿qué tal mis panas? Aquí señor Jairo, también conocido como la Mechifuri, y te voy a reaccionar a la farsa superviviente del 11S, caso Tanya Heath, de Mente Humana, así que sin más preámbulo, ¡vamos! Atención, este video tiene propósito científico y divulgativo. Se muestran imágenes de escombros con propósito histórico. Toda imagen fuera de este contexto quedan censuradas. He descubierto que las familias de las víctimas quieren saber qué pasó, pero yo no quiero que tengan esas imágenes grabadas en la cabeza. No tienen por qué saberlo. ¡Guau, qué horrible tuvo que haber sido esto, bro! No tienen por qué saber cómo murieron sus seres queridos. ¡Guau! Creo que es mejor que no lo sepan, porque yo vi tanto sufrimiento en mi planta que es algo que no quiero compartir con nadie. Tanya Heath fue la superviviente más famosa del 11S, pero en realidad escondía un gran secreto que comenzó a compartir en un foro de internet en 2003. Fue así como Gary Bogaerts, uno de los fundadores de la red de supervivientes del World Trade Center, descubrió la desgarrante historia de la mujer. Alrededor de 3.000 personas pudieron escapar de la Torre Sur el día del atentado, pero había unos pocos elegidos que se convirtieron en iconos de la supervivencia ante la tragedia, el puñado de personas que estaban por encima del punto de impacto ¡Ey! Se parece al profesor Girafales del Chavo del Ocho. Del avión, a partir del piso 77. Solo 18 de estos habían sobrevivido frente a los ¡Guau! varios cientos de personas que perecieron. Ese era el número oficial hasta 2 años después, cuando se conoció la historia de Tanya Heath. Su emocionante testimonio dejaba claro que había alguien más a quien añadir a esa selecta lista. La mujer, una graduada en Harvard y Stanford, tenía un importante cargo en las oficinas de Merrill Graduada en Harvard y Stanford. Lynch, en la planta 78 de la Torre Sur del World Trade Center. Ese fatídico día, Tanya no solo fue testigo de cómo un impacto del avión decapitaba a su secretaria, sino que también tuvo que presenciar cómo su futuro soñado con el hombre de sus sueños, su prometido Dave, se esfumaba en la torre norte al otro lado de la plaza. Por el camino escaleras abajo, Tanya, acompañada del ahora famoso héroe del pañuelo rojo, Welles Crowder, que salvó una docena de vidas en el edificio, tuvo tiempo de ayudar ella misma a un desconocido moribundo, que le imploró en su último aliento exhalado que le hiciera llegar su alianza a su esposa, que pronto se convertiría en viuda. Luego vino el camino fatigable y extenuante, hasta que logró salir del edificio, ahora con la ayuda de un bombero. Pero el infierno no había acabado, pues la Torre Sur cayó sobre los que aún estaban allí, sepultando a cada uno, y entre ellos se encontraba nuestra protagonista. Luego lo único que recuerda a Tanya es el haberse despertado en una clínica en la que estaría ingresada 2 meses, por las fuertes secuelas del atentado y las graves quemaduras de su brazo derecho. ¡Guau! Están buenas las imágenes. Durante Parece un cómic. 2 años, Tanya permaneció en el anonimato, posteando en redes de supervivientes y creando un mito en torno a su persona. Y sin duda se convirtió en la superviviente y en la viva imagen de superación en una historia tan trágica. Pero no fue hasta el 28 de enero de 2004 cuando por fin apareció en escena. A lo largo de los siguientes 3 años, Tanya se había armado de valor para contar al público a través de los medios de comunicación su dolor y recuerdos. Lo primero que sentí fue cómo el aire salía de mis pulmones, como si estuviera en una cámara de presurización. Después salí volando. Volé por los aires a causa del impacto. Salí volando, recuerdo bien el dolor al golpearme contra la pared de mármol. Después recuerdo el calor de la explosión. Y después me desmayé. Recuerdo que Welles Crowder, el del pañuelo rojo, llevaba un pañuelo y lo usó para apagar el fuego. Héroe este. Me abrazó y me dijo: no te duermas, no te duermas. La ayuda está en camino. Por supuesto, nunca se olvidaba de Dave. Era la experiencia que más le había marcado. Dave y yo nos conocimos a las puertas del World Trade Center cuando me robó el taxi. Así que cada año me llevo un taxi y lo pongo en la piscina. Espérate, ¿qué? ¿Cómo se conocieron? Así que cada año me llevo Le robó el taxi, que era un ladrón, se enamoró de su ladrón. un taxi Extraña relación. y lo pongo en la piscina de los reflejos para que sepa que aún recuerdo aquel día. Pero a pesar de su mala experiencia, Tanya tenía una fuerza inigualable y se convirtió en un ejemplo a seguir para otros muchos supervivientes. Hablé mucho con Tanya, conversaciones entre los dos, y me dio el apoyo que nadie me había dado. La admiré desde el primer momento por lo fuerte que era.
Tania me enseñó a vivir mi vida con fuerza, con valor, con la fortaleza para superar uno de los momentos más duros de mi vida. Es más, para Tania ayudar a la gente se convirtió en una especie de terapia. Descubres que al hablar con otra gente y ayudar a los demás, al involucrarte, te ayuda a llevar mejor la pena y así es como lo enmascaras. Ocultas tu dolor ayudando a los demás. Incluso llegó a convertirse en la presidenta Guau, estoy esperando el momento que la descubren, porque todo lo que está es involucrándose en cosas peores, bro. Cuando la descubran. de la Asociación de Víctimas del World Trade Center, siendo una de las primeras víctimas en volver a la zona cero para un primer acto homenaje a los que ahí perecieron, algo que se convirtió en una tradición cada año. En la mañana del 11 de septiembre íbamos a ir todos a la ceremonia oficial y queríamos llegar para el primer minuto de silencio a las 8:46. Es una de las experiencias más duras de mi vida, bajar por esa rampa cada aniversario. Pero lo hago por Dave, porque sé que querría que estuviera allí. Todos querían escuchar a Tania, pues su brazo seriamente dañado certificaba en el aspecto físico su experiencia al borde de la muerte. También empezó a participar en documentales sobre el 11S y en tours guiados por la zona cero en los que detallaba su experiencia, que parecía cobrar mayor viveza aún con sus emotivas palabras. Quiero mostrar mi reconocimiento a la coordinadora de todo esto, Tania Head. Incluso fue la encargada de guiar por la zona cero al alcalde de Nueva York por ese entonces, cuando el área se abrió al público. A pesar de ello, Tania no quería protagonismo. Su emocionante historia en los encuentros con supervivientes la trataba como una más, considerando al resto de compañeros como iguales. Además, nunca cobró un sueldo en la Asociación de Víctimas. De hecho, ella llegó a donar dinero para la causa. Y con esta imagen tan impecable llegamos al 2007, donde la historia de la superviviente más querida por todos da un giro inesperado. O a ver. Con motivo al 6º aniversario del 11S, el New York Times decidió dedicarle un artículo a Tania Head. Querían hacer un retrato más profundo sobre una de las figuras más icónicas de los atentados, que contara a los que aún no conocían su historia el terror vivido aquel día, y que siguiera recordando a los caídos tal y como siempre hacía. Pero Tania había rechazado la propuesta, les contestaba con evasivas, o simplemente negaba las entrevistas y decía sentirse presionada. Sus compañeros supervivientes Sospechoso. la defendían a capa y espada y afeaban a los periodistas la presión que estaban ejerciendo contra ella. Tania siempre se había prestado para hablar en documentales, televisión y actos públicos. Entonces ahora, ¿por qué no quería participar en una simple entrevista para un periódico? Quizás porque las preguntas como cuál era el nombre del hospital en el que estuvo ingresada o cuál era la labor que ejercía Merrill Lynch eran muy comprometidas. Esto hizo levantar sospechas a los periodistas e iniciaron una investigación en secreto sobre el pasado de Tania Head. Y fue aquí cuando se descubrió que todo lo que había contado Tania durante 4 años había sido una farsa. Guau, a ver cómo mintió, a ver cómo hizo que la gente se creyese eso. Para empezar, se consultó a las universidades de Harvard y Stanford, y ninguna tenía un registro de una alumna llamada Tania Head. Ah, o sea que tampoco fue Harvard. Y conforme fueron profundizando vieron que Tania tampoco aparecía en la nómina de empleados de Merrill Lynch. Además, por ese entonces la famosa consultora ya no tenía oficinas en el World Trade Center. El tal Dave, que supuestamente era su prometido, sí aparecía en la lista de fallecidos del atentado, pero no se conocían de nada. En otras palabras, la protagonista no solo no había experimentado en sus carnes, Ah, o sea que la tipa buscó el nombre de alguna de las víctimas y se creó una historia alrededor de esa víctima también. Ah, los ataques del 11S, sino que ni siquiera se llamaba Tania Head. Se llamaba en verdad ¿tampoco se llamaba Tania? Men, pero esta mujer estaba loca, la mitomanía le ganó la mente, bro. Alicia Esteve-Head. Era de Barcelona y todo lo que sabía ¿Era ni qué? siquiera se llamaba Tania Head. Se llamaba en verdad Alicia Esteve-Head. Era de Barcelona y todo lo que sabía sobre el 11S lo ¿De España? ¿O de qué sitio exactamente de Barcelona? había conocido a través de los medios de comunicación e internet. El New York Times publicó la investigación y fue así como cambió toda la historia de lo acontecido. Nos hemos llevado una gran sorpresa. El New York Times ha descubierto muchas incoherencias. Esta noche todos los ojos miran a una mujer de Manhattan. Vamos a hablar de una historia misteriosa sobre una mujer y una gran decepción. No trabajaba en el World Trade Center, no tenía marido, no hubo escapada dramática. Merrill Lynch, jefe de la empresa donde decía trabajar, no tiene constancia de que fuera su empleada. No había pruebas de que se hubiera enriquecido, pero es indudable que se había hecho famosa. ¿Podemos hablar un momento, por favor? Ha sido cesada como presidenta de la organización que agrupa a 2000 supervivientes del Trade Center. A las pocas semanas, Head Guay, lo feo que habría sido para los supervivientes que hablaban con ella y que le decían, no, tú me has dado fuerza, me has contagiado tu fuerza de voluntad, de que sigues adelante a pesar de lo que has vivido, bro, de enterarte de eso, bro, debe ser desmoronante para los demás supervivientes que hablaron con ella.
Admitió no haber trabajado nunca para Merrill Lynch, pero aseguró que ese día sí estuvo en la Torre 2 para tramitar unas prácticas laborales. También confesó que Dave no era su prometido tal y como había dicho en un principio. Pero es que sí mintió sobre el amor de su vida Dave y que no trabajaba ahí o qué tal y... no. Es que se le va cayendo la mentira poco a poco. Sino que tan solo llevaban viéndose unas semanas. Pero todo esto también fue desmentido unas semanas después por un periódico español que comenzó a investigar a Tania aquí en España. Fue el periódico catalán La Vanguardia el que desveló en verdad su vida aquí en España. Alicia provenía de una familia de clase alta. Su padre, el empresario Francisco Esteve Corbel, había estado implicado en su día en un delito de estafa y falsificación de documentos, por el que fue a prisión 6 años junto a uno de sus hijos. El periódico también desvelaba algunos datos importantes sobre Tania. Era millonario, o sea, qué falta de atención debe tener para crearse toda esa historia. Las cicatrices de su brazo derecho eran reales, pero los atentados del 11S no tuvieron nada que ver. Cuando joven, Alicia había sufrido un accidente automovilístico con su novio, quien conducía un Ferrari a 200 km por hora. Como consecuencia del grave choque a esa velocidad, su brazo salió despedido y tuvieron que reimplantárselo. Y es que esa herida se había convertido en una marca personal de la super... O sea, ¿es posible eso? ¿Pegarte un miembro que se haya salido de tu cuerpo, o sea, tu brazo? Supongo que debe haber ciertas condiciones, ¿no? Pero guau. Superviviente más popular del 11S. Pero no había sido más que eso, porque la verdad fue otra. Alicia había estudiado empresariales en Barcelona y luego realizó un máster en gestión empresarial. Alicia Esteve Head. En 1999 comenzaría a trabajar en el Hotel Vía Olímpica como responsable de administración y gestión. Los compañeros de trabajo se mostraron sorprendidos cuando conocieron a posteriori su historia en el 11S, porque ella nunca había contado nada. Es que claro, es eso, o sea, tienes gente conocida. Y si te vuelves la figura más importante de un evento catastrófico que pasó en uno de los países más importantes del mundo, bro, y empiezas a salir en noticias, reality show, documentales y cosas, cuando tú, en algún momento, tu familia, tus conocidos, gente que te ha visto por ahí dice, esta superviviente del 11, sí, pero si esta trabaja y vive por aquí cerca al lado mío, bro, o sea, ¿cómo es posible? Nada sobre un futuro empleo en las oficinas del World Trade Center, y eso era muy raro, ya que Tania al parecer hacía todo lo posible por encajar entre la gente, a veces rozando lo absurdo. Por ejemplo, contaba falsamente que era familia de los dueños de los laboratorios Esteve, con quienes no compartía más relación que un mismo apellido, y también se llegó a inventar que Bill Clinton había cenado en su casa, y esto lo hacía con la intención de querer diferenciar sus experiencias con la de los demás. Por eso para muchos... totalmente falta de atención y mitómana, bro, o sea... Fue muy chocante conocer años después la relación de Alicia con los atentados del 11S. En todo caso, sus compañeros de trabajo siempre resaltaban su carácter positivo y emprendedor, como al igual su generosidad y su eficacia en las gestiones del día a día, aunque también intuían por ese entonces cierto afán protagonista, inseguridades y actitudes infantiles. Lo peor de la historia es que Alicia jamás había estado en el World Trade Center, y mucho menos en Estados Unidos, porque la primera vez que pisó suelo norteamericano fue cuando su historia comenzó a tener notoriedad en los foros. Fue aquí cuando se mudó al país y comenzó así a tener contacto más cercano con las... Pues que claro, quiso llamar la atención por redes sociales, en un foro, y luego es como que no controló el hecho de que la iban a querer entrevistar y hacer todo esto, bro. Pero es que ese es lo jodido, mientras más grande se hace una mentira, más fácil se puede caer eso. Verdaderas víctimas del 11S, desatando su personaje de Tania Head. Ahora aquí en el canal hemos hablado de casos de personas que han fingido un cáncer, un trastorno mental, y no solo por reconocimiento, sino también por una ganancia económica. Pero el caso Tania por simplemente llamar la atención. No es ese porque jamás cobró un solo dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de una persona que se ha involucrado en algo tan trágico a través de una gran mentira? Pues esto tiene una explicación y es más común de lo que parece. Cuando alguien inventa una historia de esta magnitud, su conducta está relacionada con una crisis de identidad o con la creación de una narrativa personal que le brinda un sentimiento de propósito o pertenencia. Porque recuerden que aquí el interés ha sido sentirse importante. Como de querer crear notoriedad. O sea, yo digamos que medio lo he hecho, no he así como que mentido muy grande en mi vida, sino como que he exagerado varias cosas. O sea, es como que, no sé, de repente un día me peleé con un tipo y no sé, me quedé muy mal y el otro también quedó mal, pero entonces yo exagero la historia diciendo, no, yo lo golpeé y salí victorioso sin que me tocase y en realidad no, bro, fue todo lo contrario. Importante y pero crear una mentira tan grande como decir, no, es que vinieron 5 tipos y yo me los madré a todos, bro.
conocida dentro y fuera del grupo. Y este propósito se debe a sentimientos que pueden generar vacío, desorientación, despersonalización, depresión y ansiedad. Y la única manera de subsanarlo de forma inconsciente es queriendo ser aceptado o formar parte de algo muy grande. Esta crisis es un proceso natural que se asocia con la adolescencia, pero se puede... Sí, la adolescencia, pero es que ya a cierta edad ya es como que no, bro. Me pasaba en mi adolescencia de querer llamar la atención y querer incluirme en un círculo social o algo así, pero es que ya no. Es como que digo, me preguntan, oye, ¿qué tal de tu vida? Y yo, ay, normal, aburrida, como siempre. presentar también en la adultez, aunque en la etapa adulta una crisis de identidad es más difícil que progrese. Incluso puede dar paso a un trastorno de la personalidad. Y esto es porque el desarrollo cerebral está prediseñado para ciertas características en cada etapa de la vida. Es decir, no es el mismo cerebro el de un niño, adolescente, joven y adulto. Por eso la persona puede manifestar una conducta infantil, inventarse historias desorbitadas o incluso no ver el mal que está causando su mentira, porque básicamente su proceso cognitivo está inmaduro. Aunque esto no quiere decir que sí haya casos que la persona actúe con maldad. En el caso de Alicia, pudo haber desarrollado una especie de falsa memoria o una identidad inventada, con el propósito de llenar un vacío emocional o buscar reconocimiento y empatía de los demás. Por ejemplo, sabiendo que nunca estuvo ahí y que no conoció a Dave, miren cómo cuenta su historia amorosa de forma tan convincente. Era increíble. Era una especie de historia de amor en la que cada uno terminábamos las frases del otro. Era como si fuéramos la misma persona. Llegué a casa del trabajo y me encontraba un camino de pétalos de rosa desde la puerta hasta el salón. Lo seguí y allí estaba Dave, con un sujetador de cocos y una falda hawaiana, bailando. Era increíble. Había cocinado comida hawaiana malísima. ¿Qué película se vio para crearse esa historia? Recetas que había encontrado en internet y en la mesa había 2 billetes para Hawái para el día siguiente. Y es que Buah, pero qué cosa jodida, mentira hasta el punto de que tú mismo te creas tu mentira, bro. Eso ya es totalmente otro nivel. ese convencimiento tan real incluso para ella lo muestra todo el rato en su narrativa. He descubierto que las familias de las víctimas quieren saber qué pasó. Pero yo no quiero que tengan esas imágenes grabadas en la cabeza. No tienen por qué saberlo. No tienen por qué saber cómo murieron sus seres queridos. Creo que es mejor que no lo sepan. Tenía buena pronunciación del inglés y era española. Porque yo vi tanto sufrimiento en mi planta que es algo que no quiero compartir con nadie. Esta conducta de soñar ser víctima y heroína al mismo tiempo puede estar vinculado a un mecanismo de defensa, como la necesidad de proteger su autoestima o de encontrar un significado en su vida a través de una historia heroica, es decir, a través de Tanya Head. No conocemos la niñez ni la relación de Alicia con sus padres, pero estudios han demostrado que este tipo de comportamientos o crisis de identidad presentan siempre un patrón similar en características. Porque sí, este comportamiento, como dije antes, es más común de lo que parece en nuestra sociedad. Por ejemplo, hace unos años una chica llamada Irene Utrera denunció en redes sociales una agresión homófoba. Esto despertó gran empatía en redes y también el interés de programas de televisión, donde algunos la invitaron para un reportaje. Y ahí fue cuando empezó a propinar patadas. Dice que los golpes fueron acompañados de insultos. Bolleras de mierda, que estábamos enfermas, que deberíamos de estar en la hoguera como antes. Un ataque físico y moral. Como si aparte de la paliza física me la hubiesen dado también mentalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que la denuncia... ¿Pero con quién se encontró? ¿Con un nazi? Era falsa. Jamás había existido una agresión y mucho menos un agresor. La policía descubrió que las heridas que se había hecho había sido a causa de una caída y no de una agresión. Irene básicamente había hecho esto para ganarse el cariño de la gente y notoriedad. Irene ya no da la cara, hemos intentado hablar con ella para saber por qué nos engañó a todos. Ayer fue detenida por simular una falsa agresión homófoba. Puso una denuncia a la policía y mostró un parte de lesiones auténtico, pero esas heridas no se las causó nadie. La policía ha averiguado que se cayó sola. También en la década de los 90 y 2000 hubo una banda terrorista llamada ETA que... Pero hace poco no hubo un caso de la colombiana, de que supuestamente una tipa de Colombia decía haber trabajado en una película Ghibli, diciendo que había hecho como una gran parte de la película, la había hecho solo ella, una cosa así. Y que el director de la película, no me acuerdo cómo se llama,
le pedía café y le llamaba la colombiana. Por eso le decían así. En España que atentaba contra los políticos. Debido a esto hubo una campaña de solidaridad por parte de la población hacia los concejales de cualquier partido político. Por eso un concejal llamado Bartolomé Rubia aprovechó el momento para inventarse de que había sido secuestrado por este grupo, y la intención era ganarse el interés y el apoyo de la gente. Además, en su relato incluía también una fuga heroica por su parte. Que me esté asfixiando con la bolsa de plástico y hago así, y estaba todo negro, negro, negro. Que hay unas paradas, y luego hay 10 o 15 minutos que está la furgoneta parada y se ponen ellos a discutir. La voz del hombre, las voces que pegaba, el porrazo que pegó la chapa, ese nervio y esa angustia y esa fuerza que salió de mí de pegarle a la puerta fuerte y salir corriendo, eso no se me olvida en la vida. Y sobra decir que luego se descubrió que todo había sido una mentira. También una psiquiatra de Nueva York reportó varios casos de pacientes que decían haber sido víctimas del 11S, pero las versiones cambiaban tanto en cada sesión que al final descubrió que ninguno de esos casos tenía nada que ver con el atentado aquel día. Más bien eran casos de pacientes que anhelaban atención. Como ven, esta necesidad de atención y protagonismo es más común de lo que parece, incluso a menor escala. Ahora, para que esta conducta se desarrolle, ¿qué es lo que pasa aquí dentro? Comportamientos como estos pueden estar relacionados con áreas que manejan la memoria, la empatía y la identidad, como el lóbulo temporal, el córtex prefrontal y las regiones relacionadas con la memoria autobiográfica. La creación de recuerdos falsos o la manipulación de la memoria puede involucrar estas áreas. Por ejemplo, en el caso de Tanya Head, el proceso cerebral implicaría cómo su cerebro almacenó, procesó y posiblemente modificó recuerdos relacionados con la experiencia vivida aquel 11S, a pesar de no haber estado allí. Porque sí, testigos afirman que incluso a día de hoy Alicia en parte se sigue creyendo superviviente del 11S. La memoria, especialmente la memoria autobiográfica, se construye y reconstruye constantemente en el cerebro, principalmente en áreas como el hipocampo y el córtex prefrontal. La primera es una estructura clave para la formación y recuperación de recuerdos. La segunda realiza una evaluación de nuestros recuerdos y en cómo los integramos en nuestra narrativa personal. Por eso incluso nuestro cerebro puede mezclar de forma inconsciente recuerdos con acontecimientos falsos en nuestra memoria autobiográfica. Y es así como el efecto Mandela. A lo largo del tiempo la persona puede llegarse a creer su propia mentira. Además, en casos donde hay una fuerte necesidad de aceptación o reconocimiento, el cerebro puede activar áreas relacionadas con la búsqueda de validación social, como el córtex prefrontal medial, y puede influir en cómo se construye o modifican los recuerdos para ajustarse a esa narrativa deseada. Está claro que la mente de Alicia Esteve pudo haber estado influenciada por una combinación de factores: la memoria, que puede ser flexible, susceptible a cambios, las emociones relacionadas con la experiencia y las motivaciones sociales, como la necesidad de ser aceptado o tener un papel importante en la narrativa del evento. Y el conjunto de esto influye en cómo se forma, mantiene o altera la conducta de la persona. Alicia se había enterado del atentado de las Torres Gemelas esa tarde en su casa de Barcelona. Con el paso de los días armó en su cabeza una película que le resultó bastante excitante, y lo hizo a través de buscar información sobre las víctimas y el atentado. Investigó a Dave, sabía en qué piso trabajaba, observaba a los supervivientes para conocer cómo se sentían y adoptó el mismo dolor. Era el Se creó la película completa ya sola. Papel de su vida, y ninguna otra cosa la destacaría por igual. Cuando toda la farsa salió a la luz, Alicia regresó a Barcelona y nunca más se supo nada de ella. Años después, los miembros de la red de supervivientes recibieron un correo electrónico anónimo desde España, donde se les comunicaba que Tanya Head se había suicidado, pero luego se supo que esto era mentira. Eso sí, nunca se llegó a saber quién había enviado ese correo electrónico. Por supuesto, los supervivientes más cercanos a Tanya se vieron afectados por toda esta farsa. Incluso inmediatamente, sí, seguramente, bro. Después de la noticia, Tanya fue suspendida como presidenta de la Asociación de Víctimas. Y normal, bro. No hay nada que pueda decir o hacer para cambiar. No hay nada que pueda decir o hacer para cambiar el dolor y la ira. Lo lamento, pero ahora mismo siento odio hacia esa persona. Que es normal, es que imagínate conocer a una persona que estuvo en el mismo evento catastrófico que tú y te dio fuerzas para seguir, y tú la tenías como una persona al cual admirar y decir, guau, esta persona es fuerte a pesar de todo lo que pasó y yo tengo que hacer como ella, y luego descubrir que era una mentirosa de mierda, bro. Pero no me da ninguna pena. Lo que me hizo a mí, lo que le hizo a la comunidad del 11S y lo que le hizo a las familias es imperdonable. Jugó con los sentimientos de las personas. Quiero respuestas. Quiero saber quién es. Tengo que saberlo. Y no, nunca fue juzgada ni condenada.
¿Por qué no, bro? Ella trabajaba en la organización de supervivientes de forma gratuita y por eso no se le pudo imputar un delito por estafa. Además, jamás solicitó una compensación económica por las Claro, es que nunca aceptó ningún dinero. Buah, es que sí. heridas de su brazo. La compensación que buscaba Tania en todo esto era Pero nunca se disculpó, al menos. emocional. En otras palabras, llenar su vacío y sentirse realizada. Bueno, aquel día el 11S nos ha dado historias para todo, tanto buenas como malas. Y sinceramente este caso es súper mega digno para estudiar. Sobre todo por el estímulo emocional que hubo detrás y por la historia que se construyó después. Yo sinceramente no conocía este caso hasta el otro día mismo que me enteré por un periódico. Y menos mal porque me cago en 10, se me hubiese pasado un caso tan interesante para la psicología. No sé si ustedes lo conocían o no, pero ¿qué les ha parecido? La mejor frase que se ha inventado en la Algo me sonaba de esta tipa, no sé, de una falsa superviviente y tal. historia es que la realidad siempre supera la ficción. Y es verdad, porque esto parece de película. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Ya saben, dejen muchos likes. Si no se han suscrito todavía, suscríbanse. Y si lo comparten con alguien, pues ya saben, Chachipiruli, Picholín por 3. Recordarles que hay un canal de WhatsApp de Mente Humana que se los dejo abajo en la descripción por si quieren estar al tanto de las cosas del canal u otras de interés. Y también recordarles que me pueden seguir en Instagram donde estoy más activo que nunca, que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y no olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay algún que otro short. Dicho esto, sean felices, portaos muy bien y nos vemos las caras el próximo fin de semana. Buen video, bro. O sea, esa tipa estaba de psiquiátrico, lo ven. O sea, inventarse toda esa historia, engañar a tanta gente, o sea, y los supervivientes, y utilizar la identidad de una persona que murió en ese accidente para crearse una historia con él, de que estaba enamorada, de que tenía una historia, un romance ahí y tal, bro. Wow. Totalmente de película, de locura, bro. De psiquiátrico esa tipa. Pero bueno, eso ha sido todo. Si te gusta te dejaré el video en la descripción para que lo veas en mi reacción. No te olvides comentar, like, suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.